a proceder a iniciar con la grabación, ya vayan registrando su asistencia, ya vayas alistando el grupo que le toca la exposición. Y en este, déjenme ponerle aquí, ya pueden ya compartir la pantalla. Si ya están listos, pueden iniciar. El grupo que le toca, el grupo 4, si no me equivoco, es. Sí, el grupo 4, el que tiene la variación de la masa monetaria. Variación de masa monetaria. Para la variación de masa monetaria, ya, perfecto. Está trabajando desde el celular. ¿Comienzo, profesor? Sí, ya puede empezar. ¿Quién va a responder? Benavides, Cintia Benavides. Cintia Benavides, ¿no? Ustedes son el grupo 4, ¿no? 4, sí. Ya, listo. Puedes empezar. Buenas noches, nuestro tema a socializar es la política monetaria. Variación en la cantidad de dinero. ¿Qué es la política monetaria? Es una rama de la política económica que usa la cantidad de dinero como variable para controlar y mantener la estabilidad económica. ¿A qué se refiere la estabilidad económica? Se refiere a toda situación. No, Maffer, la primera diapositiva. Ahí. ¿Qué se refiere a la estabilidad económica? Se refiere a toda situación caracterizada por la ausencia de grandes variaciones en el nivel de producción, renta y empleo, junto a la variación de precios, ya sea poca o nula la inflación. La política monetaria comprende las decisiones de las autoridades monetarias referidas al mercado de dinero, que modifican la cantidad de dinero o el tipo de interés. ¿Objetivo? No, seguimos en la primera diapositiva. Objetivos. Objetivos básicos de la política monetaria. Dentro del objetivo de la política monetaria tenemos la estabilidad de valor del dinero. Aquí interviene la contención de los precios, la prevención de la inflación. Otros objetivos es tasas más elevadas de crecimiento económico. La tasa de crecimiento económico es la variación porcentual del PIB real en un periodo de tiempo determinado, usualmente un año. Tenemos la plena ocupación o pleno empleo. Esto se refiere a equilibrar el nivel de empleo posible. ¿Ya? Si es que cambian la diapositiva. Pero hubieran hecho una sola diapositiva. Hubieran unido todas las diapositivas en una sola. Otro de los objetivos, no, pon el objetivo más. Un objetivo. Ya, ahí. Ya, otro de los objetivos que tiene la política monetaria es evitar los desequilibrios permanentes en la balanza de pago.
Aquí también se mantiene un tipo de cambio estable y protección de la exposición de reservas internacionales. ¿Qué significa de evitar desequilibrios permanentes en la tasa de cambio, en la balanza de pagos? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Si ustedes lo pusieron es porque lo han investigado y saben lo que van a exponer, ¿no? No solamente está leyendo. No, Ya, ¿qué significa eso? ¿Me podrías indicar, por favor? Evitar desequilibrios permanentes en la balanza de pagos. o sea, entiendo que, o sea, evitar ese equilibrio, como quien dice, ocupar ese dinero en otras cosas, en gastar ese dinero. Recordemos, te voy a ayudar un poquito. ¿Qué es la balanza de pagos? Ya hemos estudiado, inclusive hemos hecho un pequeño cálculo de un ejemplo de la balanza de pagos. ¿Qué es lo que contiene la balanza de pagos? Acuérdense que se llama balanza de pago en cuenta corriente. ¿Qué contiene la balanza de pagos? ¿Cuáles eran los rubros que están dentro de la balanza de pagos? Eso ya lo hemos estudiado. Se olvidaron. Son las Los rubros. operaciones que, o sea, son las operaciones que se realizan al exterior, con otros países. Ya. ¿Cómo la balanza de pagos aquí es igual? ¿Se acuerdan en los ejercicios que nosotros hacíamos, que les decía, calculen los rubros de la balanza de pagos y hacíamos una pequeña ecuación? ¿Qué es lo que compone a la balanza de pagos? ¿Cuáles son los componentes de la balanza de pagos? Eso ya lo hemos estudiado. Se divide en dos componentes, la cuenta corriente y la cuenta de capitales financiera. Ya. ¿Y cómo calculan eso? Eso lo hemos visto en clases. No han estado atentos en la clase. Y los demás integrantes del grupo, en esto yo tengo registrado María Fernanda Holguín, Isabel Novoa y Cintia Benavides. Solo están los tres, ¿no? No, Zairi Morales falta ahí. ¿Quiénes Zairi son? Morales. No se ponen las integrantes. A ver, díctemelos. Y si no los tiene puestos, no importa. Díctemelos, por favor, para registrarlos. Yo solamente tengo identificados a 3 participantes. Stephanie Aragundi. Stephanie Aragundi. Zairi Morales. Zairi. Zairi Morales. Zairi Morales. Espero que esté bien escrito. ¿Ya? ¿Quién más? Zairi Morales, Cintia Benavides. Cintia Benavides, ¿ya? A ver, los voy a nombrar y ahí me dicen quién falta. Los voy a nombrar y me dicen quién falta. María Fernanda Holguín, Isabel Novoa, Cintia Benavides, Stephanie Aragunde, Zairi Morales. Y Shirley Castro. ¿Y quién? Shirley Castro. Shirley Castro. Sí. Ya. A ver, continúen. Miren que no me contestaron la pregunta. Bueno, continúen. Después les Se voy la calcula, Se restando los calcula con el saldo de balance comercial más el saldo de bienes y servicios y el saldo de transferencias internacionales. Eso es. Esa es la balanza de pagos que hemos hablado. Por eso, puedes regresar a la diapositiva, a la anterior. Evitar desequilibrios permanentes de la balanza de pagos. ¿Qué pasaba si nosotros teníamos un déficit en la balanza de pagos? A ver, Shirley, ¿qué pasaba si nosotros teníamos un desequilibrio en la balanza de pagos y estábamos ya en relaciones con el resto del mundo? ¿Qué ocurría? ¿Qué tenía que hacer el Estado? O en los ejemplos, ¿qué pasaba?
¿Me podría repetir la pregunta? Es que mi perra comenzó a hacer bulla y no le presté mucha atención. Ya, con gusto, te repito la pregunta. ¿Qué pasaba si nosotros teníamos una balanza de pagos negativa? ¿Qué ocurría? El gobierno buscaba financiamiento eh, por el medio del exterior. Por medio del exterior o deuda interna, ¿no? Entonces, si nos puedes regresar a la Sí. diapositiva, por favor, a la anterior. Por eso te dice que los objetivos básicos de la política monetaria es evitar desequilibrios permanentes en balanza de pagos. ¿Por qué deben de evitar desequilibrios permanentes en balanza de pagos? Porque un desequilibrio de un periodo en la balanza de pagos te involucra deuda externa. Y si son desequilibrios permanentes, quiere decir que todos los años tienes pérdidas o déficit presupuestario, esto está relacionado al presupuesto de la nación. Si tienes déficit presupuestario, te vas a estar endeudando constantemente hasta el infinito, y eso afecta mucho a la política monetaria de una nación. Por ejemplo, para el caso de Ecuador, que no tiene moneda nacional, si el Ecuador constantemente está prestando dinero y no alcanza a cubrir, va a llegar un momento en que ya no tiene liquidez ni dinero y va a haber una recesión económica. Por eso es que uno de los objetivos de la política monetaria es controlar el saldo de la balanza de pagos. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Ya, perfecto. Eso no se vayan a olvidar porque es importante que lo sepan. ¿Ya? Continúen, por favor. Continúen. Sí. Existen dos tipos de políticas monetarias, la expansiva y la restrictiva. En la expansiva tiene como objetivo poner más dinero en circulación. Por ejemplo, si en el mercado hay poco dinero en circulación, se puede aplicar esta política expansiva. En este caso consistiría en reducir la tasa de interés para hacer más atractivos los préstamos bancarios e incentivar la inversión, componentes de la demanda agregada. También se reduciría el coeficiente de caja para que los bancos puedan prestar más dinero contando con las mismas reservas. Y también comprar deuda pública para aportar dinero al mercado. ¿Quién compra Según los la maestros, deuda pública? ¿mandé? ¿Quién compra la deuda pública? El gobierno. El gobierno, pero ¿cómo es que el gobierno le compra la deuda al gobierno? La deuda pública es deuda del gobierno. Y el gobierno se compra su propia deuda. ¿Eso tiene sentido? Hay un error de interpretación allí. ¿Ya? En realidad no es que el gobierno compra deuda pública, sino lo que ocurre es que el gobierno, a través de los financiamientos que provee, recompra, en este caso, bonos. Si el gobierno ha emitido bonos y quiere controlar la masa monetaria, recompra los bonos. Eso se llama comprar deuda pública. ¿Sí? Eso para que un poquito entiendan. Continúen, por favor. Bueno, tenemos ahí una gráfica. ¿Ya? Ahí vemos cómo al bajar el tipo Pero regrese a la gráfica o ya terminó la de gráfica. Ya, continúe. ya. En la gráfica se ve cómo al bajar el tipo de interés, es decir, de la tasa de interés 1 a la tasa de interés 2, se pasa a una situación en la que la oferta monetaria 1 es mayor. Si podrán ver, la OM0 dirige hasta las flechas a OM1. Ahí se está dando un tipo de política monetaria expansiva. Ya, ahí lo que se podría decir de que el gobierno está dando dinero. ¿Cómo está dando dinero? Está comprando deuda pública, está comprando bonos. Con eso inyecta más dinero a la economía. Ese es un ejemplo, ¿ya? Continúen. Ok, pronto.
Está bien, continúen. Ya, bueno, en el otro tenemos la política monetaria restrictiva. ¿Ya? En cambio, esta tiene como objetivo quitar dinero del mercado. Aquí, en cambio, si en el mercado hay un exceso de dinero en circulación, se interesa reducir la cantidad de dinero. Para ello se puede aplicar esta política monetaria restrictiva. Aquí se aumentaría la tasa de interés, para que el hecho de pedir un préstamo resulte más caro. También se aumentaría el coeficiente de caja, para dejar más dinero en el banco y menos en circulación. Perfecto. En esta gráfica podemos ver cómo la curva de demanda de dinero tiene esa forma, porque a tasas de interés muy altas la demanda será más baja, pero con tasas bajas se pedirá más. Vemos las flechas van hacia la derecha, es decir, de la oferta monetaria 0 a la oferta monetaria 1. Ujú. Van hacia la izquierda en tal caso. Hacia la izquierda. Sí, hacia la izquierda, dijiste la derecha. La derecha es la expansiva. La izquierda es Ya, derecha expansiva y la efectiva van hacia la izquierda. Exacto. ¿Ya? Continúe. ¿Cómo afecta la política monetaria la demanda agregada? Pues a mayores tasas de interés tenderán a deprimir la demanda y tasas de interés más bajas tendrán a incrementarla. Las variaciones de la demanda agregada perseguidas por la política monetaria tienen tienen dos efectos: la tasa de inflación y el nivel de actividad, y sobre el nivel de actividad y empleo. ¿Ya? Ya, hay un caso ocurrió en Ecuador que eso lo va a explicar mi compañero Zairi Morales. Zairi, te escuchamos. Bueno, como en el caso de Ecuador, tenemos como antes de la dolarización. Ujú. Bueno, en este caso, ¿mande? Me En escucho, este sí, caso, sí, en este continúa. caso, ¿se me está escuchando? Sí. Allá. Y en este caso, digamos que fue el cambio del sucre por el dólar, que antes Ecuador vivía como digamos, en una peor crisis por su moneda de sucre, ya que esta fue como que depreciaba como que por día. Y una de las causas antes de la dolarización fue como la reducción de la inflación y el crecimiento económico, ya que la inflación pagó como del Inflación, 22%. inflación. Es Sí, inflación. inflación, no es es inflación. No, inflación. Sí, Inflación. ahí lo dijiste Por bien. eso. Listo, continúa, Sino por que favor. creo que por el internet creo que se escucha bien. Ya, Ah, ya. Nah, ya con no la hay información. problema. Ya. Pasó del 22% en el año 1995 al que sería del 96% en el 2000. Y esto después de 10 años, ya con la economía dolarizada, esta inflación se ubicó como que por debajo del 10%. Y además del Producto Interno Bruto creció como que el 2.3%, que sería en el año 2000 cuando la dolarización fue aplicada. Correcto. Y, esto fue- y- y solo eso. ¿Ya? ¿Y qué están ocurriendo en la actualidad? Bueno, en la actualidad también, bueno, hay otro caso, pero ya en la actualidad, Ajá, que sería en 2020. Sí, exacto. pero ¿Qué está ocurriendo en la sí. actualidad en la nación? ¿Qué políticas monetarias ustedes pudieron encontrar que está haciendo el Estado actualmente? A ver, ya participados Zairi, Stephanie ya participó también, ¿no? Sí, profe. Stephanie, a Isabel no la he escuchado. A ver, Isabel, ¿qué nos podrías indicar con respecto a lo que a lo que está ocurriendo en el momento? ¿Qué medidas ha tomado el Estado o qué ha ocurrido en el Estado con respecto a la masa monetaria? Y esto, ¿cómo afecta a la demanda agregada? Buenas noches, profe. Es que tengo mucho ruido, no sé si se escucha. Ya, le vuelvo a repetir la pregunta, ¿ya? Ok. Te voy a hacer mejor una pregunta más corta, ¿ya? Vuelvo a repetir. ¿Qué ustedes, como grupo, han encontrado
en política monetaria que haya realizado el Ecuador, o se haya realizado en el Ecuador durante el presente año. Repito, ¿qué política monetaria ustedes han encontrado que se haya desarrollado en el Ecuador en el presente año? Podría ser lo que hizo el presidente con respecto a las personas que tenían deudas en los bancos, que les dio como un plazo para que ellos puedan pagar. Ya, extender políticas de crédito. Extender, Ajá, aparte también el presidente dio bonos a las personas más vulnerables. dio eso de ahí, entregar bonos, sí, sí está bien, es para, o está aumentando la masa monetaria, extender plazo de créditos, asignar recursos monetarios, es decir, los bonos. ¿Correcto? ¿Ya continúa? No. Bueno, entonces Stephanie Aragundi. ¿Se encuentra Stephanie? ¿Ya pudo profe. solucionar? Ya ver, Stephanie. En conclusión, ya para terminar, ya han identificado ustedes dos componentes, que es extender el crédito y asignar recursos monetarios por medio de bonos, asignaciones de bonos, ¿no? Esto de aquí, ¿cómo va a intervenir en la demanda agregada? Stephanie. Sí, profe. Por favor, ¿me puede repetir un poquito la Ya, te pregunta? repito la pregunta, no hay problema. ¿Cómo estas políticas que han ustedes expuesto, extender plazos de los créditos y asignar recursos monetarios, cómo afectan a la oferta agregada para el caso del Ecuador? O sea, se desplace hacia la derecha. ¿Qué significa que se desplaza hacia la derecha? Que o ¿Qué sea significa? que o sea, la demanda, o sea, aumenta la tasa de interés. Aumenta la tasa de interés. ¿Qué significa que se desplaza hacia la derecha? Es una María, política monetaria expansiva. es una política. ¿Qué va a pasar con la... A ver, escucha la pregunta nuevamente. Estos dos componentes que están presentados, extender plazos de créditos y asignar recursos monetarios, son dos temas que ustedes han expuesto que ayuda a la política, a la política de Estado, son las políticas que ustedes han encontrado. Estos dos escenarios, ¿cómo afectan a la demanda agregada en el Ecuador? Ya me dijiste que va a generar que la curva se mueva a la derecha, ya, eso está bien. Pero ¿qué significa eso? Que se mueva a la O derecha la sea curva. es un aumento de la demanda agregada, como así también hay un aumento de más de consumo. Ya. Ya, entonces lo que ha habido es un crecimiento de la demanda, crecimiento de la demanda agregada. ¿Ya? Listo. Entonces, ya les ha pasado el tiempo. Vamos, ya les voy a poner la calificación. Entonces, acá les voy a poner en participación. Van a mantener con el 80. Defensa del tema, los he visto un poquito flojos. Les ha faltado leer. Los voy a dejar con el 80. Y lo que es el PowerPoint,
sí pude observar que han investigado un poquito, les voy a poner 9, ¿ya? Ese es 90%. Y el promedio sale de las notas entre 80 con 90, ¿ya? Entonces aquí de una vez le voy a poner promedio. Esta es la calificación que ustedes obtendrían. ¿Ya? Listo.